continuación, como siguiente punto, habrá una pequeña ponencia denominada ¿qué es ILPS? Y posteriormente se pasará a una pequeña discusión sobre si ha quedado alguna duda al respecto. Gracias, compañero Rafael, de la coordinadora. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un gusto para la Coordinadora Sindical Salvadoreña y las organizaciones que la componen recibirlos esta mañana, decirles de que la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos es una plataforma de lucha de la Coordinadora Sindical Salvadoreña que luego de varias discusiones con diferentes organizaciones tomamos a bien el adherirnos a esta plataforma que, como ustedes lo pudieron ver, hubieron saludos de compañeros de Argentina, compañeros de México, compañeros de Estados Unidos, e hicieron falta otros saludos también de más compañeros. Y como ya decía el compañero Domingo, cuando se fundó ILPS tuvimos representación casi de 5 países. Generalmente el tema del internacionalismo se malinterpreta, porque se cree de que, por ejemplo, vamos a buscar una organización internacional no por los principios que promulgan, ni por los valores, ni tampoco por la misión o los proyectos que tenga, sino más bien que se busca generalmente, por lo menos en la experiencia que tenemos de las organizaciones sindicales, una fuente en la cual enriquecer intereses particulares, que eso contradice completamente los principios de la solidaridad, de la colectividad y del mismo internacionalismo. Porque las organizaciones que pertenecen a la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos son organizaciones con un carácter de clase que representan verdaderamente las luchas populares en los diferentes países. Como lo decía Florentino, con independencia de clase, independiente de los partidos políticos electoreros, porque sabemos que en esta democracia que tenemos, los partidos políticos obedecen intereses no de la gran mayoría, sino intereses de grupos económicos, sea Arena, sea Nuevas Ideas, sea el PDC, sea la democracia, sea cual sea el partido. Ellos defienden intereses económicos de los grupos que les financian sus campañas. Y hay elecciones cada 3 años y cada 5 años, donde están los que supuestamente nos representan, pero si se fijan ahora, ponen cercos en la Asamblea Legislativa, ni siquiera se puede llegar a la Asamblea Legislativa. El presidente no sale de casa presidencial, y ni sale de casa presidencial, es como una comitiva de 20 camionetas lujosas y que solo va a inaugurar proyectos de la oligarquía. Y solamente está saqueando los fondos, los recursos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, además de los préstamos internacionales que existen para financiar proyectos económicos de estos grupos, de estos sectores que nos han estado explotando y dañando como clase trabajadora. Por ello, tiene que haber independencia en nuestras luchas. No podemos ir a la cola de estos intereses, de los partidos electoreros, ni tampoco de los intereses de los grupos económicos, ni mucho menos los intereses de los gobiernos, ni mucho menos de los intereses extranjeros. Nosotros como clase trabajadora tenemos la capacidad de imponer nuestra propia agenda de lucha, sin necesidad de que venga gente de afuera a querer imponernos lo que nosotros debemos hacer. Los trabajadores independientes, por ejemplo, que nos acompañan este día, que pertenecen a un sector bastante golpeado de la economía, que nosotros como sindicato también, solo que estamos no en el sector de vendedores o en los mercados, sino que somos trabajadores independientes de oficios varios, comprendemos de que casi el 70% de la población económicamente activa pertenece a lo que denomina el sector informal, pero no hay una política que respalde a esos trabajadores. No hay derecho a seguro social, no hay derecho a una pensión. El CAM y otros, digamos, las alcaldías pisotean los derechos y vulneran los derechos de este sector de trabajadores. El sector de seguridad privada, el sector maquila y muchos de los otros sectores se ven lastimados por las políticas que se implementan, y hasta la fecha no hay forma de poder cambiar, porque como clase trabajadora estamos completamente dispersos y estamos dando luchas bastante aisladas o siguiendo intereses ajenos a nosotros, a lo que verdaderamente debemos hacer. Cuando se fundó el capítulo ILPS El Salvador, impulsamos la consigna
contra la agresión imperialista, construyamos poder popular. La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos es su naturaleza, como lo dice aquí, que promueve la unidad, la cooperación y la coordinación de las luchas democráticas y antiimperialistas en el mundo entero, en oposición a las políticas de opresión y explotación y a los actos de los estados imperialistas y los gobiernos títeres como el actual que tenemos, que le sirve a intereses que no son de la clase trabajadora, no son intereses populares, sino que están siguiendo una agenda del imperialismo y de los organismos financieros internacionales. Por eso les llamamos gobiernos títeres. Le sirven a las empresas multinacionales y a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y sobre todo también a la militarización. Porque a pesar de que existe un Consejo de Seguridad en la ONU y la ONU supuestamente dice velar por los intereses de los pueblos, al final quien manda son las potencias imperialistas. Y cuando se da conflictos, la ONU es la última en querer intervenir. La situación que nosotros enfrentamos aquí en El Salvador, tal vez a nosotros, como hemos estado alejados de la política, a veces quizás no nos interesa las medidas que se están implantando. Por ejemplo, el que exista una mayoría de diputados de un solo partido en la Asamblea Legislativa, el que hayan destituido casi a más de 200 jueces de la República en el órgano judicial, que estén implementando el despido masivo de trabajadores tanto en el sector público como en el sector municipal y como en el sector privado, obedece a políticas internacionales que ya los gobiernos han suscrito y que estos solamente están siguiendo los mandatos, los designios, porque el despido de los empleados públicos y municipales obedece a los asocios público-privados, porque quieren ahogar a las alcaldías. No es por gusto de que hayan quitado el FODES, de que hayan quitado varias instituciones para dejar en bancarrota a las municipalidades y que éstas se declaren en quiebra para poder privatizar todos los servicios municipales, y que en algunas alcaldías ya se está haciendo, como la recolección de basura y otros servicios que brinda la alcaldía. Hasta lo de las partidas de nacimiento, dentro de poco va a ser una institución privada la que va a dar ese servicio, con la excusa de los asocios público-privados, que eso fue suscrito hace ya varios años en el país. Eso es una amenaza grave, porque en lugar de que a los trabajadores, por ejemplo, a los empleados públicos, los respalde la ley del servicio civil, y a los trabajadores municipales la ley de la carrera administrativa y municipal, y que a estos cientos de trabajadores que tienen contrato, en lugar de pasarlos y darles estabilidad laboral, los están despidiendo de forma masiva y están contratando empresas privadas donde ya no les van a pagar el salario que tenían si estuvieran trabajando directamente en las alcaldías, sino que van a ganar el salario mínimo con las prestaciones que otorga el sector privado, es decir, nulas prestaciones. La reforma constitucional que se ha presentado habla de un incremento de 4 horas laborales más para los trabajadores del sector privado, pero nosotros todavía nos hemos quedado muy cortos en reaccionar. Entonces estamos hablando de que, además de las condiciones de explotación, de incrementar la jornada laboral, van a haber salarios de hambre, y que cada vez se va agudizando más la crisis para la clase trabajadora, porque hay incrementos de todos los servicios actualmente, de la energía eléctrica, están focalizando los subsidios al agua, el subsidio al gas y muchas otras cosas que antes no se veían como en la forma la estamos viviendo actualmente. Por eso hablamos de la agresión imperialista, porque todo esto obedece a políticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Otro aspecto importante que queremos decir es de que la naturaleza de la clase trabajadora, su lucha, no puede quedar aislada, sino que necesita necesariamente ligarse con otras organizaciones en el plano internacional. Y ya pasando a qué es ILPS, y ya de manera bastante breve y resumida,
se va a explicar. Decimos de que las organizaciones constituyentes de ILPS El Salvador reivindicamos el sindicalismo clasista partiendo de la base que no se pueden aislar las luchas por buscar la unión de trabajadores para dar una lucha contra un enemigo común. Y ya el compañero Ali, cuando tuvo su intervención, decía, al mismo enemigo, el mismo combate. Que sea un alcalde, que sea un empresario, que sea el gobierno, quien sea, son las patronales las que están en contra de las clases trabajadoras. Y no se pueden seguir dando luchas de manera aislada, sino que hacer nuestra la lucha de la clase trabajadora en su conjunto. Que lo que el dolor, digamos, y la lucha que tienen las compañeras de Florencia sea el dolor y la lucha que también sientan los trabajadores municipales, los trabajadores públicos, porque están siendo atacados por la misma política de despido masivo de trabajadores. Pero las alcaldías todavía no se logran coordinar como bloque para dar una lucha en común, porque unas alcaldías hacen algunas acciones, otras alcaldías hacen otras acciones, pero todos estamos golpeados por la misma política. En contraste, dice aquí, la ILPS respalda los intereses de la clase trabajadora, porque reúnen sus principios y reivindicaciones, y también los intereses populares, y que actualmente estamos sufriendo las consecuencias del imperialismo y de la crisis que tenemos actual, y que hace necesario agrupar desde un movimiento, tanto en el plano nacional como también en el plano regional, una respuesta antiimperialista, anticapitalista y antifascista. La otra pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de ILPS? La Liga muestra la solidaridad internacional, la unidad de acción y otros principios de lucha propios de la clase trabajadora y revolucionarios, que lo consideramos son las armas con las que daremos mejor respuesta ante el capitalismo en esta fase de desarrollo que se encuentra, que es el imperialismo, para luchar en contra de las condiciones de miseria en las que vivimos. La otra pregunta es, ¿qué objetivos persigue la Liga? El objetivo es que más organizaciones adhieran a la lucha para garantizar una mejor respuesta a la dominación ideológica, política, económica, social y cultural del capitalismo en esta fase de desarrollo. De la misma manera, unificar, coordinar y promover las actividades de las organizaciones que integran el capítulo ILPS El Salvador, desarrollando una fuerza capaz de incidencia en la toma de decisiones políticas, laborales en favor de la clase trabajadora. Dentro de esto, no voy a leer los 19 temas, pero sí por lo menos el punto 5, que es el que compete a la mayoría de organizaciones que forman el capítulo ILPS El Salvador, que es, el punto 5 dice, la promoción de los sindicatos obreros y los derechos democráticos de la clase trabajadora, la mejora de los salarios y las condiciones de vida, contra todas las formas de intensificar la explotación del trabajo y la destrucción de las organizaciones de la clase obrera en su lucha por la misión histórica de luchar por la liberación social. De ahí se tocan otros aspectos como la reforma agraria, los derechos de la niñez, el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, la causa de la liberación nacional, también la lucha de los maestros, la lucha de los estudiantes, la lucha de la juventud, la lucha de las mujeres, de los pueblos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología para que esta esté a manos de la clase trabajadora y de los pueblos. El punto 14, y ya lo mencionaba el compañero de Yulhuica, que es el punto 14, el arte y la cultura y la libre circulación de la información que estén al servicio del pueblo. El derecho también de las personas sin hogar, los refugiados, los trabajadores inmigrantes y otros. Los derechos de la población adulta mayor, los derechos, sobre todo, de los pueblos originarios y otros grupos excluidos de la sociedad. Eso es a manera
general y bastante breve de lo que es la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Reiterar de que es una plataforma que nos une y que da esperanza también a nuestras luchas locales. Por ejemplo, recibir un mensaje, por ejemplo, cuando las compañeras estuvieron 64 días en huelga de hambre, saber desde compañeros que desde Australia, desde Turquía, desde Europa y de otros países en Sudamérica, por ejemplo, hicieron acciones en las embajadas, presionaron al gobierno de El Salvador, enviaron mensajes de solidaridad para que las compañeras triunfaran en su lucha. De la misma forma lo han hecho en otros momentos y de igual forma también nosotros lo hemos hecho cuando se han dado conflictos. Por ejemplo, los compañeros del Frente Popular Revolucionario que han sido golpeados y abatidos por el régimen allá en México, donde le han matado a dirigentes populares y que hace poco mataron a compañeros de apellido Cartas y fuimos a la Embajada de México a protestar, a exigir al Estado que se haga justicia por ese caso. Hace poco había una masacre de 10 personas, donde la mayoría eran niños y jóvenes. Justo fue para el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, porque la represión allá está cruda. De igual forma hay represión en Guatemala, en Honduras, y hemos expresado también la solidaridad como pueblos y como clase trabajadora. Y esta es la naturaleza propia de la lucha. Así que la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos se siente complacidos y esperamos de que el próximo año seamos más grandes también y podamos dar batallas más decisivas y que alcancemos victorias para la clase trabajadora.